Hola, muy buenos días. Estoy feliz de celebrar este programa hoy en la casa de Marcos Giral Torrent. Gracias por recibirnos en tu casa, Marcos. Gracias a vosotros. Nos ha metido en su casa, a mí, pero sobre todo a vosotros, para hablarnos de los libros que está leyendo. Ya sabéis que aprovechamos alguna nueva novedad interesante que debemos conocer, en este caso es Mudar de piel, que acaba de publicar en Anagrama, para preguntar a los autores por sus referencias. Mudar de piel es un libro de cuentos, son, si no me equivoco, 7 cuentos, 9 cuentos de una delicadeza impresionante, cuentos que van describiendo los agujeros que se nos van creando en la vida, los agujeros no elegidos, y que bueno, ha coleccionado bajo este título Mudar de piel. ¿Qué nos has querido decir con Mudar de piel, Marcos? Es el título de uno de los cuentos y de hecho me costó mucho colocarlo en la portada y hacer que fuera el título del volumen porque no quería focalizar la atención en ese cuento, que me gusta mucho pero que no consideraba el mejor. Pero al final lo hice primero porque no soy muy bueno para los títulos, de todos los que manejé me parecía el mejor, el que más funcionaba, y porque al fin es una metáfora un poco de cualquier narración, ¿no? Quiero decir que cualquier narración es alguien que sale a un camino, cambia en ese camino y acaba siendo otro, muda de piel, y en ese sentido pues me parecía que era una buena metáfora para todos. Es de uno de ellos, pero a la vez recorre todo. Yo creo que está muy acertado en el sentido de que todos estos cuentos tienen eso, en todos los personajes sufren algún agujero, algún desencaje en su vida, y ese crecimiento en el que uno, bueno, va mudando de piel y siempre que cambia deja algo atrás, tiene una pérdida, ¿no? Supongo que eso marca toda esa narrativa que está recogida aquí. Sí, en efecto. Quiero decir, primero está la voluntad efectivamente de que todos orbitaran alrededor de la familia y fuesen cuentos de interior, donde contasen, bueno, relaciones entre padres, hijos, hermanos, parejas y demás. Pero luego, aparte de que está el tema común, también he intentado como hacer ecos que pasan de unos cuentos a otros, ¿no? Ecos mínimos, si quieres, pues frases que se repiten, metáforas que reaparecen. Sí, tiene un aroma sin duda singular y que unifica todo. Es su regreso después de 7 años después de Tiempo de vida. Con este libro ganó el Premio Nacional de Narrativa y te has hecho esperar 7 años. También él me está recordando que tiene este otro, El final del amor, de 2011, en Páginas de espuma. Todo es recomendable y recomendable es lo que él ha elegido, que le ha acompañado en su escritura y que tiene eminentemente cuentos. Yo te quería preguntar, cierta vez entrevisté a Cristina Fernández Cubas, como sabes, gran maestra del cuento en España. Sí. Digo, ¿qué es el cuento? Y me decía, en el cuento tiene tanta importancia lo que se dice como lo que se oculta. ¿Estás de acuerdo con esta definición? ¿Cuál es la tuya del cuento? Estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, así como una novela intenta abarcar el mundo, ¿no? Toda la complejidad del mundo, el cuento, digamos que es una metáfora, es una ventana, perdón, que intenta como mostrárnosla mediante la sugerencia, y mientras efectivamente jugando con lo que no se dice, con la elipsis y demás, y que tiene una tensión específica, ¿no? Porque solamente mediante esa tensión y esa compresión de recursos, pues alcanzas, digamos, esa posibilidad de contar mucho más de lo que en realidad estás contando en muy pocas páginas, ¿no? Porque al fin y al cabo, aunque hablemos de cuentos de 5 o de cuentos de 30, que no deberíamos juzgarlos con el mismo rasero, porque son muy distintos y tienen técnicas diversas, pero digamos que ambos géneros de cuento, tanto el corto como el largo, pretenden no abarcar, sino, digamos, enfocar. Antonio Ortuño, autor mexicano, no sé si lo habrás leído. Sí, claro que he leído, Antonio lo conozco y es fantástico. De muchísimos, sí. También de relatos y novela, pero también ganó un premio, el Ribera del Duero, que creo que tú tienes con este. Me decía, bueno, el cuento es como cuando vas de vacaciones y disfrutas 15 días en otra casa, en otro lugar, otro paisaje, otras gentes, con la euforia de algo que es corto pero maravilloso. No estoy citando literal, pero esta era la idea. Mientras que la novela es esa casa donde tú a veces decides estar en la cocina, en el salón, pero es tu casa, te va a acompañar años, ¿no? Lo que pasa es que las casas de uno a veces cansan y quiere salir de vacaciones, y a veces estar permanentemente de viaje también cansa. Claro. Por ejemplo, escribir un cuento en medio de una novela puede ser maravilloso, pero escribir un libro de cuentos
sistemáticamente uno detrás de otro también puede ser bastante extenuante porque estás permanentemente entrando y saliendo, ¿no? O sea, la tensión de una novela es casi el principio, hasta que das con la voz, hasta que orientas la historia, pero luego la escribes con bastante felicidad y hay un momento incluso en que desciendes, ¿no? Y casi parece que se escribe sola. El cuento, por su brevedad, no abandonas nunca esa tensión inicial, ¿no? De la escritura, porque tiene que, no, o sea, no te puedes permitir, digamos, ningún fallo y en la novela sí, en la novela, quiero decir, todos hemos leído estupendas novelas donde hay páginas que sobran, digamos, o parecen sobrar. Bueno, interesantes tus selecciones de muchos cuentos, lo vais a ver aquí. No podía faltar Alice Munro, Mi vida querida. Cuéntanos, ¿por qué has elegido Alice Munro? Bueno, Alice Munro es una escritora fundamental para mí en los últimos años. Quiero decir que ya en este libro, en El final del amor, que fue mi vuelta al cuento tras mi primer libro, que lo había publicado en el 95 y que era de cuentos, pues ya en este libro, en El final del amor, se percibe un poco la huella de Alice Munro, ¿no? Por el formato de los cuentos, por la extensión, y luego porque Alice Munro es una escritora que tiene un mundo, digamos, doméstico, donde son las relaciones familiares o las relaciones amistosas, o esa pequeña vida, digamos, donde los grandes escritores muy a menudo no recaen, ¿no? Y que sin embargo en lo doméstico, en esos matices de lo doméstico, me parece que muchas veces son mucho más reveladores de la condición humana, ¿no? que los grandes temas en los que las grandes figuras se regodean, ¿no? Entonces esa humildad del mundo literario de Alice Munro, junto con su soberbia técnica y su poderosísima imaginación, pues me ha traído siempre mucho. Y en concreto este libro de Alice Munro, que probablemente no sea el mejor ni mi preferido, pero sí fue, digamos, el impulso inicial para escribir Mudar de piel, ¿no? Es un libro de Alice Munro peculiar porque es probablemente el libro donde tiene cuentos más cortos. Hay una parte abiertamente autobiográfica, pero yo creo que lo autobiográfico un poco que cruza casi todo el libro, ¿no? Entonces esos cuentos más o menos cortos, que son casi como estampas de un momento en la vida de un adolescente, de un baile o de la muerte de un amigo, cuando los estaba leyendo me decía a mí mismo, me encantaría poder hacer algo así, pero abiertamente ficcional, ¿no? Y entonces los 4 primeros cuentos que escribí de Mudar de piel, que no son los que están al principio, porque luego he buscado una estructura alternando las extensiones, digamos, son los más breves y se percibe como esa voluntad de hacer cuentos que son eso, apenas una estampa de la memoria, ¿no? Luego hay otro tipo de cuentos donde ya, digamos que busco otras filiaciones con otros autores y que son más abiertamente ficcionales. Qué grandes voces, bueno, ella es de Canadá, pero ahora vamos a Doctorow, y sin duda supongo que compartimos también, yo qué sé, Lucia Berlin, Carol Oates, Joyce Carol Oates sí, también nos ha dejado cuentos. La literatura norteamericana, para mí, que empecé leyendo sobre todo pues, Cortázar, Borges, Sonetti, Bioy Casares y demás, y ahí me formé, digamos, como lector y como escritor, pero cada vez más me he ido yendo como escritor a caer bajo el influjo de la tradición norteamericana, ¿no? Sí, yo creo que nos ha pasado a todos. Doctorow, cuentos completos, cuéntanos. Bueno, Doctorow tiene un libro que a mí me fascinó, que era Vida de poetas, que lo leí hace muchos años, me lo regaló Javier Marías en inglés, y que tiene un cuento, a mi modo de ver, soberbio, que es El escritor de la familia. Y en mi libro, En Mudar de piel, hay un cuento que es un pequeño homenaje a ese cuento de Doctorow, en el que le he robado, pues, por ejemplo, unas tías que tienen importancia en la trama, y que el cuento termine con una carta, ¿no? Son cuentos muy distintos, naturalmente, pero me gusta ese diálogo, ¿no? De hecho, en todos mis libros, la novela quizá no es tan fácil que dialogues con otros, ¿no? Pero en los cuentos te permite hacer como guiños a otros cuentistas, ¿no? Y desde El final del amor hasta Mudar de piel es algo que he venido haciendo, ¿no? También Salinger, J.D. Salinger, 9 cuentos. Bueno, esto es un guiño casi a mi formación, ¿no? Salinger yo creo que ha sido importante en la vida de cualquier escritor en un momento u otro, ¿no? Generalmente es El guardián del tren centeno. Este libro me lo regaló un novio de mi madre y para mí fue completamente fascinante, ¿no? Nadie como él ha retratado esa
debilidad, esa vulnerabilidad del adolescente, ¿no? Y no es que mis cuentos, los cuentos de Mudar de piel, no tienen mucho que ver con los 9 cuentos de Salinger, salvo por el hecho de que hay muchos adolescentes en mi libro, pero bueno, es un guiño a mis comienzos como cuentista, y de hecho el libro tiene 9 cuentos, un poco como homenaje a los 9 cuentos de Salinger, ¿no? Y también porque creo que los buenos libros de cuentos generalmente tienen un número impar de cuentos. No me preguntes sí, por qué. Yo te pregunté 7 y me había equivocado, pero era impar también, sí. Sí. Max Frisch, Montauk. Bueno, Max Frisch es un escritor que siempre me ha gustado mucho, y esta novela la leí cuando estaba escribiendo el libro. No tiene mucho que ver, es probablemente la novela más autobiográfica de Max Frisch. Cuenta un viaje de un escritor de promoción por los Estados Unidos, pero tiene una frase que utilizó como cita en el volumen que me pareció fascinante, ¿no? Y que es la siguiente: nuestra culpa tiene una utilidad, justifica muchas cosas en la vida de los otros. Esta frase aparece en un momento tremendo, que es cuando el narrador, que se supone Max Frisch, que se supone que es el propio Max Frisch, se reencuentra con su hija, con la que tiene una relación pésima, y hace de ella pésima porque no ha sido un buen padre, básicamente, ¿no? Y porque hay un rencor por parte de la hija hacia él muy evidente, y entonces la vida de su hija es un desastre, ¿no? Y entonces, como una especie como de aceptación de su propia culpa, pero también al mismo tiempo señalando ese desastre de la vida de su hija, pues hace esta cita que es tremendamente exacta, porque efectivamente la culpa muchas veces anuda muchos afectos, ¿no? Nuestra culpa tiene una utilidad, justifica muchas cosas en la vida de los otros. Y la culpa atraviesa de un modo o de otro todos los cuentos de Mudar de piel. Sí, sí, sí. Podríamos saltar de la culpa a Borges, que también ha hecho cosas al respecto. Adolfo Bioy Casares, Borges, cuéntanos. Bueno, esto lo he traído un poco porque no solamente centrarme en libros que han estado tras la escritura de Mudar de piel, sino también libros que estoy leyendo. Este libro lo estoy leyendo desde hace casi más de un año, lo tengo en la mesilla de noche, y cuando no tengo como la cabeza lo suficientemente despejada para sumergirme en la novela que tengo entre manos, o ni siquiera un cuento, pues me dedico a picotear, porque está lleno de escenas maravillosas entre Borges y Bioy, ¿no? Escenas que también te acomplejan, porque ver a estos dos monstruos, la sabiduría que tienen y demás, es ¿Y que son increíble. diálogos con Es un diario de la relación de Bioy con Borges. Y entonces en ese diario permanentemente, bueno, está centrado en la figura de Borges, porque son las entradas del diario de Bioy donde aparece Borges. Y como se veían prácticamente todos los días, cosa que no acabo de entender, es decir, cómo es posible que estos dos escribieran tan bien como escribían, y además tuvieran tiempo para leer lo bien que escribían y lo bien que leían y todo lo que leían, y encima se fuesen a cenar a restaurantes y a casas de los unos de los otros casi a diario, ¿no? Y es un libro absolutamente estimulante, aunque también digo que también te frustra un poco porque te das cuenta de que nunca llegarás a ese nivel. Y también porque ya te contaba antes que en mi formación como lector ambos fueron muy importantes, ¿no? Es decir, yo empecé escribiendo cuentos, porque Borges y Bioy y Cortázar pues fueron probablemente los primeros escritores contemporáneos vivos que empecé a leer, y porque toda la literatura borgiana que Borges popularizó a través de colecciones como la Biblioteca de Babel, donde estaba pues desde Papini a Hawthorne, a Arthur Machen, Chesterton y demás, pues toda esa literatura borgiana, que hoy consideramos borgiana, pues tuvo también una huella notable en mis primeros comienzos como escritor, que transitaba, digamos, territorios más fantásticos, ¿no? Luego me iba alejando de eso, como te digo, y acercándome más a la tradición norteamericana. Pero siempre con la vida y la memoria, en tu caso, claro, muy presente, ¿no? Es muy curioso lo que nos acaba de contar Marcos, porque estos trucos de autor, de buscar una música de fondo cuando uno va a escribir o no sabe qué escribir, o en un momento de parón, a él le lleva a esto. Me estoy acordando de Jorge Fernández Díaz, otro autor argentino que tuvimos aquí en Que estás leyendo, y que me confesó algo parecido. En su caso era, igual lo recordáis, cada vez que tenía que escribir la columna que tiene que hacer el domingo, él los viernes o así se ponía a leer a Borges, porque esa música es la que le... Aunque luego lo que escribiera no tuviera nada que ver con Borges, pero a veces uno necesita como limpiarse y leer algo, poner una música literaria distinta
Que le aleje del ruido, ¿verdad? Bueno, yo este libro lo utilizo para limpiarme del ruido del día. Exacto. Luego cuando escribo, sí, utilizo otros libros para conseguir, digamos, para imbuirme en aquello que quiero escribir, ¿no? Pues por ejemplo en Mudar de piel han sido importantes eso, Alice Munro, Dr. Oz, también Richard Ford, que tiene unos cuentos sobre parejas que siempre me han gustado mucho, ¿no? Como muy morosos, donde vas viendo pues como todos los agujeros de esa pareja, ¿no? También los Rimur, también Don DeLillo, hay un cuento en el volumen de cuentos de Don DeLillo que se llama Medianoche en Dostoyevsky o algo así, que me dio como la imagen inicial de uno de los cuentos principales de Mudar de piel. O sea, yo entiendo la literatura también como diálogo y no me importa mostrar, digamos, mis influencias ni hacer eso, incluso pequeños homenajes y reconocimientos que voy dejando también en los libros, ¿no? Para el que lo sepa ver. ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos subir escaleras a partir de las que ya existen, Claro. ¿no? o intentarlo al menos? Carmen Martín Gaite, Macanaz, en este caso, porque estás escribiendo un prólogo, pero querías también hablar de ello. Sí, en este caso porque estoy escribiendo un prólogo que me han encargado. A Carmen Martín Gaite la conocí, la quise mucho, me ayudó en mis inicios, me compró 2 ordenadores cuando yo no podía comprarlos. Es una persona, me ayudó a publicar mi primer libro. Es una persona por la que tengo un inmenso afecto y que creo que no está lo suficientemente valorada como escritora, ¿no? Creo que tiene libros maravillosos como El cuento de nunca acabar. Y Macanaz nunca lo había leído porque llegó a mi casa probablemente cuando yo era demasiado joven para leerlo y estoy absolutamente fascinado. O sea, es un ensayo histórico sobre Macanaz, que fue un personaje fundamental en la corte de Felipe V y de la Guerra de Sucesión, y que te da, aparte de que te muestra un personaje muy rico porque tiene cosas muy positivas y con cosas tremendamente negativas que le hicieron, bueno, acabar como acabó, en el exilio y demás, pero que también te enseña mucho de la historia de España y en concreto, leyéndolo a veces piensas que no hemos cambiado mucho en nuestra problemática nacional, y pienso en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Pero en cualquier caso es un libro soberbiamente escrito donde te mete de lleno en un personaje complicado, con aristas, pero es muy interesante y agradezco muchísimo a la editora, Miguel Aguilar, que pensara en mí para hacer el prólogo porque me ha dado oportunidad de leer un libro que probablemente pues, no habría leído en otro caso. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por abrirnos tu casa, por haber escrito Mudar de piel, que os recomiendo enormemente, no os lo perdáis, y pronto seguimos aquí. Gracias a vosotros por estar ahí siempre atentos con nosotros, hablando de libros en este que estás leyendo. Gracias.